Bien, el siguiente ejemplo de pérdidas de energía es el 6.2. Se trata de un tubo de acero soldado nuevo, cuya rugosidad absoluta es de 0.10 milímetros y tiene 100 milímetros de diámetro y 3.500 metros de longitud. Transporta un gasto de 6.5 litros por segundo de agua con una viscosidad de 1.31 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Se pide calcular con la fórmula de Darcy y Weisbach las pérdidas de energía por fricción utilizando el diagrama de Moody, la fórmula de Swamy y Jay y la fórmula de Hazen-Williams con un factor CH igual a 130. Bien, entonces, para ello se determina el área del tubo y por diámetro cuadrado entre 4 y resulta de 0.207854 metros cuadrados. La velocidad, gasto entre área, hay que transformar el gasto a metros cúbicos por segundo, ¿sí? Es decir, dividir 6.5 entre 1000 y resulta 0.2065 entre el área de 0.207854, resulta una velocidad de 0.8276. Bien, por otra parte, la rugosidad relativa para resolver el inciso A con el diagrama de Moody, vamos a determinar la rugosidad relativa epsilon entre D. Aquí es importante que se tenga cuidado en lo siguiente. Esta rugosidad relativa, esta relación epsilon entre D, es adimensional. Entonces hay que tener mucho cuidado en manejar las unidades de la rugosidad y del diámetro. Por esa razón, aquí indico claramente las unidades de la epsilon que también deben ser consistentes con las del diámetro para no olvidar ese detalle. Porque si hacemos la relación epsilon entre D con epsilon en milímetros y el diámetro en metros, vamos a obtener otras cosas que no vienen al caso. Entonces hay que tener cuidado en esas unidades, tanto de la epsilon como del diámetro, en unidades consistentes. Bien, en este caso, 0.01, epsilon entre D, y el número de Reynolds, velocidad por el diámetro entre la viscosidad. La velocidad aquí está indicada, el diámetro en metros sobre segundo, el diámetro en metros, y la viscosidad en metros cuadrados sobre segundo. De ahí resulta 6.317 por 10 a la 4. Bien, voy a anotar esos dos términos porque los vamos a ocupar a continuación. Entonces, epsilon entre D, punto 2 ceros, 1. El número de Reynolds, 6.3 por 10 a la 4. Voy a presentar el diagrama de Moody para obtener el factor de fricción F, que aquí estoy indicando, ¿sí? Del diagrama de Moody, vamos a obtener el factor de fricción F. Bueno, aquí estoy indicando que es 0.0234 en la zona de transición. Vamos a ver si es correcto esta lectura. Bien, entonces voy a presentar ahora el diagrama de Moody. Aquí está. El diagrama de Moody que deben ustedes estar viendo ya en la pantalla. Sí, lo están viendo, ¿verdad? El diagrama de Moody. Sí, profe. Ok, de acuerdo, gracias. Entonces, primero, acuérdense que se calculó la relación epsilon entre D que corresponde a la rugosidad relativa. En este caso, para el ejemplo que estamos resolviendo, de 0.201. Voy a remarcar esa curva
porque es la que vamos a ocupar. Epsilon entre D igual a 0.201 es esta curva de aquí. Esa curva es la de 0.201 de epsilon entre D. Ahora, por otro lado, el número de Reynolds resultó 6.3 por 10 a la 4. El 10 a la 4 está aquí en esta escala horizontal inferior. ¿Sí? El 6 es este 6.3 por 10 a la 4. Perdón, el 6 por 10 a la 4. Y el que necesitamos es 6.3 por 10 a la 4. Entonces subo una vertical aproximadamente con 6.3 por 10 a la 4 hasta cortar la curva que acabo de remarcar en color amarillo. Ahí más o menos. Y hago una referencia horizontal para leer el valor de el factor F. Bien, entonces, ¿cuánto será la lectura? Esto es 0.02, esto será 0.022. ¿Sí? Este valor será 0.023 y sí, efectivamente, está arribita del 0.023. Yo leí, puesto que aquí las líneas están un poquito más gruesas, las líneas que acabo de remarcar, yo leí por arriba de 0.023, como estoy indicando ahí, y muy pegado al 0.0235. Yo le puse 0.0234. Si alguien tiene alguna duda de esta lectura, por favor me lo indica antes de que borre estas Este, líneas. yo sí tuve dudas, profesor. O sea, ¿cómo sabemos qué línea, por ejemplo, en este caso usted tomó la amarilla, pero cómo saber qué línea corresponde? Pues aquí está indicado la relación epsilon entre D. La marco. La línea de epsilon entre D, estas líneas que están indicadas aquí del lado derecho, representan las curvas de epsilon entre D correspondientes. Nosotros necesitamos la de 0.201. Por esa razón remarqué en color amarillo la curva que necesitamos, en este caso la de 0.201. Vale, profesor. Gracias. ¿Ok? ¿Va? ¿Alguna otra duda? Este diagrama lo van a estar ocupando muchísimo en su asignatura siguiente de máquinas hidráulicas. Entonces, lo van a estar ocupando muchísimo. ¿Sí? Entonces, es importante de que quede claro cómo manejar este diagrama de Moody. Bien, si no hay preguntas, continúo. Entonces, 0.0234 más o menos, el valor del factor de fricción F. Bueno, otra cosa que olvidé indicar. Voy a volver a remarcar la línea en color amarillo, que es la de 0.201. Algo que olvidé mencionar. Había entrado con 6.3 aproximadamente por 10 a la 4. Entonces, aproximadamente por aquí y subí una vertical. Y luego tracé una horizontal. Ok. Algo importante que hay que señalar es lo siguiente. Ya les había indicado que de esta línea que voy a remarcar a continuación, esta línea
está separando la zona de flujo de transición a la zona de flujo turbulento. ¿Sí? La característica que había yo señalado, ¿sí?, es que dentro de esta zona, toda esta zona, esa línea hacia abajo, digámoslo así, toda esta zona, el flujo se clasifica como la zona de transición. Toda esta zona es zona de transición. El punto que estamos analizando de epsilon entre D y del número de Reynolds cae dentro de la zona de flujo que se le denomina zona de transición, en la cual las gráficas son curvas. Y observen que de esa línea en color como violeta hacia la derecha, todas las gráficas de epsilon entre D se hacen horizontales. Entonces el flujo se clasifica como flujo turbulento. Ya les había mencionado que en la zona de transición el factor de fricción F depende de epsilon entre D y del número de Reynolds. Pues es lo que estamos encontrando ahorita. Mientras que en la zona de flujo turbulento, al ser horizontales las gráficas, solamente va a depender de la relación epsilon entre D, porque ya no van a depender del número de Reynolds. ¿Sí? Va a hacer lo mismo en la zona de transición, un valor del Reynolds aquí y acá. La gráfica se hace una recta horizontal. Entonces ya no depende de el número de Reynolds en esa zona de flujo turbulento, sino más bien de epsilon entre D. Bueno, esto también tiene que quedar bien claro a ustedes en qué zona está ubicado el flujo para esas condiciones que se están analizando. ¿Sí? Acabo de mencionar hace un momento que este punto cae dentro de la zona de transición. ¿Vale? Entonces, me paso a la solución y precisamente tengo aquí anotado lo que acabo de mencionar. Con ese epsilon entre D y con el número de Reynolds que acabo de terminar, ¿sí?, obtuve un factor de fricción F de 0.0234 que se encuentra en la zona de transición. Entonces, de la ecuación de Darcy, si recuerdan la ecuación de Darcy, para el cálculo de las pérdidas por fricción, F, HF, es igual al factor de fricción F, 0.0234, por la longitud del tubo. Voy a poner el enunciado para que se aprecie la longitud. 3.500 metros. F por L, este es F, 0.0234, por L 3.500, entre el diámetro en metros, por la velocidad en metros sobre segundo al cuadrado entre 2G. La P de energía por fricción en esos 3.500 metros de longitud equivalen a 28.6 metros aproximadamente de pérdida de energía por fricción. Con ello tenemos resuelto el inciso A de cálculo de la pérdida de energía utilizando la fórmula de Darcy y Weisbach con el diagrama de Moore. Vamos a pasar a la fórmula de Swamy y Jay. Esta fórmula ya se las había indicado anteriormente. Esa fórmula es esta que voy a presentar a continuación. La tienen ustedes en la presentación que les compartí en Classroom. Esa ecuación es esta. ¿Sí? En donde observen que precisamente en la zona de transición, que es
este caso, en la zona de transición, el factor de fricción F, como lo muestra la ecuación de Suomi, F es función de epsilon entre D y del número de Reynolds, tal como lo vimos en el diagrama de Moody. Sustituyo simplemente epsilon entre D, 0.201. Reynolds, el que había calculado aquí, 6.317 por 10 a la 4, eso a la punto 9. Aquí hay un error. Aquí es a la punto 9, como viene indicado aquí. Hagan, por favor, el cálculo de ese factor F, ¿sí? Para corroborar precisamente que eso es correcto. ¿Sí? Es decir, aquí hay dos errorcillos en la fórmula. Aquí debe ser a la punto 9. Tal como aparece indicado aquí en la ecuación original, aquí. Y el paréntesis rectangular, toda esa parte debe ir elevada al cuadrado, como aparece en la fórmula. La fórmula está bien, de acá. Entonces, por favor, hagan la operación y díganme si efectivamente resulta que F resulta 0.0234. Nada más sustituyan epsilon entre D, 0.201, y el Reynolds, 6.3 por 10 a la 4 elevado a la punto 9, y todo lo que está en el paréntesis rectangular elevado al cuadrado. Y díganme si ese valor de F es 0.024. Está reportado ahí. A mí me da 0.019. También a mí. A mí también me dio eso. También, 0.019. profesor. Sí. A ver, ahora sí que vamos por partes. Aquí hay un compañero que dice que sí da ese valor de punto 0.235. A ver, vamos por partes. Punto 27 por punto 201. Hagan la operación y eso resulta 2.7 por 10 a la menos 4. Esto es punto 3027. El puro punto 27 por punto 201. ¿Sí? Da punto 3027. Ahora, 6.317 por 10 a la 4. Eso a la punto 9 da 20.915.09. ¿Sí? Entonces, el segundo término, que es este factor 574 por 6.317 por 10 a la 4 a la punto 9, da 3 ceros, 2734, más lo que teníamos anteriormente, 3 ceros 27,
Eso, logaritmo da negativo menos 3.26 elevado al cuadrado 10.65. A ver, en resumen, si sustituyen esto aquí en esta expresión, ¿sí? Epsilon entre D y el Reynolds a la punto 9, ¿sí? Todo eso que está entre paréntesis rectangular elevado al cuadrado, todo eso resulta 10.65. Entonces, al dividir 0.25 entre 10.65, 65.4, resulta 0.25 entre 10.654, resulta 0.2346. O bien 0.0235. ¿Sí? Prácticamente es lo mismo que tenemos aquí. Está bien la operación. ¿Sí? Repito, aquí hay error en que este exponente debe ser a la punto 9, como está indicado aquí. Y todo lo que está en el paréntesis rectangular va elevado al cuadrado. ¿Sí? Ahí falta indicar al cuadrado. Sin embargo, la operación está bien hecha. Sí es 0.0234. Y aquí les estoy dando resultados. Chéquenle, por favor, porque lo acabo de hacer. Y sí da el 0.0234, 0.0235. ¿Vale? Entonces, a la hora de sustituir en esta ecuación de Darcy, la PA por fricción igual a 0.0234, que es el factor de fricción F. Voy a borrar aquí. Por la longitud entre el diámetro por B cuadrada entre 2G, pues vuelve a resultar el 28.59 que teníamos aquí. Ahí no hay problema. ¿Sí? Entonces, repito, solamente hay que corregir aquí ese exponente que es a la punto 9 y todo lo que está en el paréntesis rectangular va elevado al cuadrado. El resultado es correcto. Nada más aquí a la hora de teclear la ecuación, pues hace falta considerar esos exponentes que les acabo de mencionar, ¿sí? Y que vienen escritos aquí en esta cuestión. Lo voy a corregir y de esa forma lo voy a subir a la plataforma de Classroom para que no haya alguna duda. Bien. La fórmula de Hazen-Williams que vimos ok, ya que ya me respondieron en el chat que sí da ese valor que acabo de indicar. Bueno, por otra parte entonces, me voy a referir a la ecuación de Hazen-Williams. Les había yo comentado que esta ecuación de Hazen-Williams se utiliza mucho en las asignaturas de sanitaria y ambiental. Utilizan bastante esta ecuación, para lo cual pues también lo estoy utilizando en nuestro curso. ¿Sí? La velocidad V mayúscula es igual a 0.355 que multiplica a un factor CH, el cual depende del tipo de material, por el diámetro y por el diámetro a la 0.63 y por la pendiente de fricción a la 0.54.
Esa pendiente de fricción ya les había indicado que es la relación entre la pérdida de energía por fricción entre la longitud del conducto. Esta ecuación es una ecuación de pérdida de energía, como la vamos a ver a continuación. ¿Sí? Aquí está indicada la misma ecuación, ¿sí? Que acabo de indicarles hace un momentito. Esta es la fórmula de Hassen-Williams. Aquí está indicado en la pendiente de fricción, que representa la pendiente de la línea de energía y que relaciona la pérdida de energía por fricción entre la longitud del conducto. Si de esta ecuación despejamos el valor de la pérdida de energía por fricción, no me voy a detener a explicar el despeje, eso ya lo deben de saber ustedes. ¿Sí? ¿Cómo despejar una ecuación? Si eso ya lo vieron desde el bachillerato, ¿sí? Ya no me voy a detener en eso. Despejando de esta ecuación la pérdida de energía por fricción, resulta esta ecuación que estoy indicando, aquí, la velocidad V entre punto 35.5 por CH por el diámetro de la punto 63 a la 1.8518 y todo eso por la longitud. ¿De dónde sale el 1.8518? Hagan, por favor, saquen, por favor, el inverso de punto 54. En otras palabras, hagan la relación 1 entre punto 54 y de ahí les va a dar el 1.8518. Por favor, hagan esa operación y díganme si sí o no da el 1.8518. Sí, profe. ¿Vale? Entonces, esta ecuación de Hassen-Williams no es una ecuación para obtener el factor de fricción F. Es una ecuación alterna para poder calcular la pérdida de energía por fricción en un tubo. Bien, entonces tenemos todos los términos o los elementos ya calculados para sustituir en esta ecuación de Hassen-Williams y obtener la pérdida de energía por fricción para este ejemplo. Bien, comienzo a sustituir en esa ecuación. La velocidad V es de punto 8276. Uno está indicado aquí y es lo que está sustituido acá. Entre punto 35.5, que es una constante, CH, aquí está indicado en el enunciado. Depende del tipo de material. Para el material que se está manejando en este ejemplo, CH es de 130. Diámetro en metros a la punto 63 y la longitud de 3.500 metros. Sustituyo y hago la operación y obtengo una pérdida por fricción de 29.98 metros. Que si la comparamos contra la pérdida de energía que se obtuvo anteriormente con la fórmula de Darcy-Weisbach, pues es parecida. Si bien es cierto, no es igual, sí es parecida. ¿Sí? ¿Por qué resultan esas diferencias? Bueno, yo creo o yo considero que es más precisa los resultados que se obtienen de la ecuación de Darcy, porque toma en cuenta la zona donde se está presentando el flujo. Me refiero a diferencia, ¿sí? En la ecuación de Darcy para la obtención del factor de fricción F, el tipo de zona en donde se encuentra el flujo, si es laminar, si es de transición o si es turbulento, lo cual esto no hace la fórmula de Hassen-Williams, simplemente dice, para el tipo de material, CH es igual a 130, sin importar la zona en donde se está desarrollando el flujo.
Resumen, si ustedes me preguntan cuál de estos resultados es el más confiable, yo les diría que es Hazen-Williams. Perdón, el de Darcy y Weisberg. Y Hazen-Williams pues sería aproximado. Repito, no hay mucha diferencia. 28.6 metros contra, digamos, 30 metros. Hay una diferencia de prácticamente 1,5 metros en 3.500 metros de longitud. Ya es muy poca la diferencia en los resultados. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? ¿No? Seguimos. Nuevamente, se trata de, ahora, en el ejemplo 6.3, de una tubería de concreto con un factor CH de 120. ¿Sí? Observen que en el anterior ejemplo era una tubería de acero y el CH era de 130. Ahora es una tubería de concreto en el cual de la fórmula de Hazen-Williams el factor CH es de 120. Y posee un diámetro de 250 milímetros y 915 metros de longitud. Dice que circula agua a razón de 0.142 metros cúbicos por segundo. Utilizando la fórmula de Hazen-Williams, calcular la P de energía por fricción y la caída de presión en kilos sobre centímetro cuadrado. Ahorita vemos esto de a qué se refiere con la caída de presión. Bien, el área y la velocidad en la tubería son área pi por diámetro al cuadrado entre 4.049 metros cuadrados. Velocidad, gasto entre área, 2.9 metros sobre segundo. ¿Sí? Sustituyo en la ecuación de Hazen-Williams que acabamos de ver en el ejemplo pasado. ¿Sí? Y empiezo a sustituir simplemente velocidad 2.9. CH 20. Diámetro 0.25 metros, que está en milímetros. ¿Sí? A la 0.63, todo eso en paréntesis rectangular, a la 1.8518 por la longitud L de 915 metros. Resulta una pérdida por fricción de 31.82 metros sobre segundo. Perdón, 31.82 metros. Bien, ya calculamos la pérdida de energía por fricción utilizando la ecuación de Hazen-Williams. Ya Profesor, terminamos con esa parte. Sí, adelante. ¿qué habíamos quedado que era CH? Un factor que depende del tipo de material. Ah, ok. ¿Vale? Vale, Ok. gracias. 31.82 metros de pérdida de energía. Ahora, para calcular esto que se está pidiendo de determinar la caída se refiere a la diferencia o a la disminución de la presión en un conducto. ¿Sí? Para ello, se va a considerar que el conducto es horizontal y de diámetro del indicado ahí en la figura de 250 milímetros. Bien, vamos a considerar que el conducto es horizontal y que si tuviese instalados para cuestiones de la explicación y de entender, si tuviésemos instalados medidores como son los piezómetros para medir la diferencia de presiones, o la presión, mejor dicho, en un punto, en una sección de la tubería. Si imaginamos que tuviésemos esta distancia que separa a el primer piezómetro del lado izquierdo con respecto al segundo piezómetro del lado derecho,
y obviamente considerando que el flujo viene en este sentido, de izquierda a derecha, esta longitud pues es la que se maneja en el enunciado, 915 metros. Está indicada esa longitud. Bien. Debido a esa pérdida de energía que estamos encontrando ahorita de 31.82 metros, eso desde el punto de vista físico, si aquí tuviéramos el nivel del líquido al cual está ascendiendo el agua por el efecto de la presión, como hay una pérdida de energía, vamos a obtener entonces nosotros vamos a encontrar que debido a esa pérdida de energía va a ocurrir una disminución en la presión en la sección que se encuentra a la derecha. Entonces, para demostrar esto, lo que se hace es plantear la ecuación de la energía entre dos secciones de una tubería, como es la que estamos analizando. Esta sería la sección 1 y esta otra sería la sección 2. Bueno, entonces, aquí está el planteamiento de la ecuación de la energía entre dos secciones. Z1 más P1 entre gamma más B1 al cuadrado entre 2G igual a Z2 más P sub 2 entre gamma más B2 al cuadrado entre 2G y más las pérdidas de energía por fricción de 1 a 2. Bien, la tubería indiqué hace un momento que se está considerando o la estoy considerando horizontal. El plano de referencia lo estoy poniendo también, haciéndolo coincidir con el eje de la conducción, es decir, al centro de la tubería. ¿Sí? Entonces, por esa razón, Z1 y Z2 valen lo mismo y se simplifican. Estos son los mismos. El diámetro no cambia, por lo tanto, el gasto, como es un flujo permanente, tampoco cambia. La velocidad en 1 es igual a la velocidad en 2. Por esa razón, estos términos también se simplifican. No es que valgan cero, valen lo mismo. Es decir, la velocidad en 1 vale 2.9 metros sobre segundo, al igual que la velocidad en 2. Entonces, a la hora de que yo trato de despejar la diferencia de presiones P1 menos P sub 2 entre gamma, pues esos términos se simplifican. B2 es igual con B1, Z1 es igual con Z2, se eliminan. Entonces, despejo P1 menos P sub 2 entre gamma y a eso lo denomino delta P, que es lo que estoy indicando aquí. Entonces, la diferencia de presiones entre esas dos secciones es lo que constituye a la pérdida de energía por fricción y que acabo de calcular como 31.82 metros. Entonces, ¿qué hago para poder determinar la caída o la diferencia de presiones entre esas dos secciones? Multiplico 31.82 metros por la gama de líquido que está circulando en la tubería. Se está considerando que es agua. Entonces, 31.82 por 1000 resulta 31.820 kilos sobre metro cuadrado. Están pidiendo calcular la caída de presión en kilos sobre centímetro cuadrado. Entonces, a esta cantidad la divido entre 10 a la 4 y de ahí se obtiene 3.182 kilos sobre centímetro cuadrado.
Y ese sería el resultado. ¿Alguna pregunta de aquí? Ninguna. Bueno, entonces continuamos. Profe, ahí las zetas valen cero porque están referenciadas al plano horizontal, ¿no? Y además la Ya, tubería está horizontal, horizontal. Ujú. ¿vale? Ok, ok. Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces pasamos al siguiente ejemplo, que es el último para comenzar el siguiente capítulo. Es el ejemplo 6.4, del cual ustedes pueden ya ir leyendo de qué se trata. ¿Sí? Si lo van leyendo, por favor, para que se enteren de lo que se trata y ahorita hago un resumen. Bien, entonces, el último ejemplo que vamos a ver de este capítulo es el ejemplo 6.4. Dice lo siguiente: el agua está circulando con un gasto de 17.1 litros por segundo en un tubo horizontal de 150 milímetros de diámetro, el cual se ensancha, es decir, aumenta su diámetro a 300 milímetros. Se pide estimar la pérdida de energía entre los dos tubos en el caso de que la ampliación sea brusca. Inciso B, determinar la longitud que debe tener el tubo de 150 milímetros para que la pérdida por ampliación fuese equivalente a la de fricción. Esto que está indicado en el inciso B, lo van también a utilizar muchísimo en sus asignaturas del área de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, cuando ustedes cursen la asignatura de abastecimiento de agua potable, ¿sí? Van ustedes a, en lugar de estar buscando tablas o gráficas como las que vimos y que vamos a utilizar para los accesorios, lo que ustedes van a tener son tablas equivalentes en donde en lugar de considerar que hay un tubo con un codo, un cambio de dirección, ese cambio de dirección lo van a transformar a longitud equivalente. Entonces, eh, para el cálculo de las pérdidas de energía por accesorios, van a considerar, por ejemplo, si es un codo de 90 grados, pues en una tabla que les van a proporcionar en esas asignaturas, van a considerar una longitud equivalente de tantos metros para considerar esa pérdida por el cambio de dirección en su equivalente en longitud de tubería. Y esa la van a introducir en las ecuaciones de cálculo de las pérdidas de energía, ¿sí? Es lo que vamos a hacer en este caso. Bien, entonces miren, se calcula el área del tubo de menor diámetro, es decir, de 150 milímetros. El área es de 0.1767. El área del tubo 2 de 300 milímetros, 0.07068. Ok. Se está considerando que la ampliación sea brusca. Bueno, ¿cómo vamos a obtener ese factor de pérdida de energía por ampliación brusca? Vimos esas gráficas. Y aquí está.
Visualizar. Reducción. Aquí está. Para el caso de ampliaciones bruscas, como es el caso del ejemplo que se está indicando, en su momento, cuando vimos esta parte, les indiqué que el ángulo teta para ampliaciones bruscas era de 180 grados. Entonces, para 180 grados de esta figura 8.11, se observa que si entramos con una vertical hasta cortar las gráficas que están aquí indicadas, y que esas son dos, y que están siendo coincidentes en 180 grados, el factor que aparece aquí en la escala vertical del lado izquierdo, el factor CA, es igual con 1. Y ese factor CA se sustituye en esta ecuación 6.12 para obtener el valor del factor K por ampliación brusca. Entonces, para ampliación brusca, CA vale 1. A2 es el área del tubo de mayor diámetro. A1, el área del tubo de menor diámetro, como se ve aquí en esta figura. Entonces vamos a ocupar esa ecuación 6.12 para obtener el factor K de una ampliación brusca. Entonces, aquí indico precisamente ello. Sea 1, y de la ecuación que acabo ahorita de mostrarles, con CA igual con 1, lo sustituyo en esta ecuación, donde interviene el área de la ampliación y el área antes de la ampliación. Lo sustituimos y el factor K resulta de 9. ¿Cómo calculamos la pérdida de energía debido a esa ampliación brusca? ¿Sí? Pues ya también habíamos visto que necesitamos ocupar la ecuación general de pérdida de energía en accesorios, que viene dada por un factor K, que depende del tipo de accesorio, multiplicando a la velocidad después de la ampliación. En este caso, la velocidad sería la velocidad V2. Entonces, aquí está calculada la velocidad después de la ampliación, que corresponde al diámetro de 300 milímetros, con el área de 0.7068. La velocidad resulta de 0.242, y de ahí la pérdida de energía por ampliación brusca, K igual con 9, velocidad 0.242 al cuadrado entre 2G, y de ahí resulta 2.68 centímetros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, continúo. Inciso B, determinar la longitud que debe tener el tubo de 150 milímetros para que la pérdida por ampliación fuese equivalente a la de fricción. Bueno, entonces calculo la velocidad en el tubo de el diámetro de 150 milímetros, gasto entre área, calculo la viscosidad, considero la viscosidad, esto lo vimos en el capítulo 1, la viscosidad del agua, 1 por 10 a la menos 6, la viscosidad estándar, y calculo el número de Reynolds, velocidad por el diámetro entre la viscosidad, resultando 1.45 por 10 a la 5, el número de Reynolds. En este caso no se da el tipo de tubería. Cuando no existe información al tipo de tubería,
al menos en nuestra asignatura, vamos a considerar que el tubo es liso y que por lo tanto se puede utilizar la fórmula de Blasius, que ya la vimos también. La vuelvo a presentar para que ustedes la recuerden, ¿sí? Esa fórmula de Blasius aquí está. Ya la habíamos visto anteriormente y es válida para tubos lisos, tanto en la zona de transición como turbulenta. F es igual a 0.3164 entre el Reynolds a la 0.25. Ok. Es importante también indicar que esa ecuación es válida para números de Reynolds mayores a 10 a la 5, como es el caso que estamos resolviendo. El factor, el número de Reynolds para este caso es 1.45 por 10 a la 5, que es mayor a 1 por 10 a la 5. Entonces sustituyo en la ecuación de Blasius y se obtiene un factor de fricción F igual a 0.0162. ¿Y qué es lo que hago? Pues de la ecuación de Darcy y Weisbach de pérdida de energía, ¿sí? Despejo a la longitud de la tubería y sustituyo pérdida de energía, pues 2.68 metros, 0.268, perdón, 2.68 centímetros, es decir, 0.0268 metros por el diámetro de 15 centímetros, 2G, F, que calculamos con Blasius, y la velocidad de 0.967 en el tubo de diámetro de 150 milímetros, resultando una longitud equivalente de 5.21 metros. Ese sería el resultado. No sé si haya alguna duda hasta aquí. ¿No? Bueno, entonces con esto terminamos el capítulo número 6. Vamos a iniciar entonces a continuación un nuevo capítulo, ¿sí? Ese nuevo capítulo también tiene muchísima importancia en sus demás asignaturas. Por esa razón me permití ver primero los capítulos de mayor relevancia de este curso para que a ustedes les quede claro y los veamos con toda la calma posible para que esos conocimientos queden muy bien fijos, muy bien comprendidos para ustedes y no tengan ningún problema en sus demás asignaturas. Bien, entonces voy a compartirles el siguiente capítulo, que es el de análisis hidráulico en sistemas de tuberías. Permítame buscar la información. Aquí está. A ver. A ver, deben estar viendo ya la presentación del capítulo número 7. ¿Es correcto? Sí, profe. Sí. Ok. Muy bien. Bueno, ya sabemos cómo calcular pérdidas de energía por fricción. Ya vimos algunos casos de cálculo de pérdidas de energía locales o por accesorio. Vamos a integrar todo ese tipo de conocimiento ahora al análisis ya más completo de tuberías. Vamos a estar calculando pérdidas de energía en tuberías de gran longitud, como la que aparece aquí en la fotografía del lado
izquierdo. ¿Sí? Como pueden ustedes ver, se tiene una tubería de gran longitud que tiene cambios de dirección. Esos cambios de dirección pues, van a producir pérdidas de energía locales y también pérdidas de energía por fricción debido a la longitud de esa tubería. Vamos a ver también sistemas de tubos en donde van a ser considerados como tubos en paralelo, que serían estos tubos de aquí. Si ven esos tubos en paralelo, se dividen en un punto y luego se vuelven a unir en otro punto. ¿Sí? Ese tipo de sistemas de tuberías constituyen los sistemas denominados tubos en paralelo. Vamos a analizar ese tipo de tubos. Otro tipo de tuberías que vamos a ver son las denominadas tuberías en serie, como es la que se muestra aquí en este otro dibujo. Esta es una tubería en serie, porque se trata de una sola línea, es decir, un solo tubo, aunque tiene diámetros diferentes, pero no se trata de más allá de un solo conducto, con diámetro diferente, pero al final de cuentas, un solo tubo, ¿sí? A diferencia del que está indicado aquí, en donde son dos tubos en paralelo, ¿sí? Entonces, vamos a estar viendo sistemas de tuberías de esa naturaleza. Bien, aquí también presento una red denominada red abierta, ¿sí? Esos ya los van a analizar en su asignatura de máquinas hidráulicas, en donde ya van a considerar a un sistema de bombeo descargando a una red abierta. ¿Sí? Eso, repito, lo van a ver en su curso de máquinas hidráulicas. Lo que vamos a ver es cómo analizar paso a paso esos sistemas. En la práctica ya profesional se utilizan programas de cómputo más sofisticados para resolver este tipo de sistemas de tuberías. Y el programa al que me refiero es el programa que se denomina EPANET. Si ustedes se van a dedicar a la hidráulica, deben saber manejar este programa de EPANET, que permite resolver problemas de hidráulica relacionados con las redes de distribución de agua potable, tanques de almacenamiento para potabilización del agua, sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Nosotros vamos a ver una pequeñísima parte de redes de distribución de agua potable, lo más básico. En sus asignaturas subsecuentes del área de sanitaria y ambiental, van a ver con mayor detalle el análisis de este tipo de redes. Y como pueden ustedes observar, ya son redes muchísimo más complejas que las que vamos a ver en este curso. Acuérdense que nuestro curso es hidráulica básica, no es hidráulica de otro nivel, sino es lo básico, lo principal que necesitan conocer y saber para poderlo aplicar más adelante en otras asignaturas más complejas y más completas. ¿Ah? Bien, este programa es el que se usa ya en la práctica profesional. Si ustedes caen a algún lugar en donde el trabajo principal sea la hidráulica, van a necesitar conocer este programa de PANET. Hay cursos intersemestrales en donde se dan se imparten estos talleres para poder aplicar los conceptos de hidráulica básica a el programa de PANET. Ustedes lo pueden consultar en las páginas en la página de la Facultad de Ingeniería. Algunas divisiones dan cursos de este paquete de PANET.
Nosotros, por cuestiones del tiempo, pues ya no alcanza el calendario como para poder mostrar la utilidad de este programa. ¿Sí? Bien, entonces voy a iniciar el capítulo número 7, de mucha importancia. Dice aquí, el capítulo 7 lleva por título Análisis hidráulico de sistemas de tuberías. A manera de introducción, se indica lo siguiente. En los capítulos anteriores, se ha visto el flujo en tuberías a presión, limitándose por lo general a sistemas muy simples. Sí, hasta este momento hemos visto tuberías muy simples, análisis muy simples. Bien, en muchas aplicaciones prácticas, los casos son considerablemente mucho más complicados, dado que implican más de un conducto o un conducto único, pero con sección variable, es decir, con diámetro variable distinto. En este capítulo se plantea el análisis de algunos problemas más complejos del flujo de líquidos en sistemas a presión, tales como, vamos a ver en este capítulo, vamos a ver problemas en tuberías denominadas en serie, que es un solo conducto sencillo que puede tener diámetro constante o diámetro variable, pero a final de cuentas un solo conducto. Vamos a ver tuberías en paralelo, ¿sí? Nada más, hasta ahí llega nuestro curso. Sin embargo, voy a dar algunas referencias para el análisis en redes abiertas y también algunas ideas para analizar las redes cerradas. Estas redes, las últimas redes abiertas y redes cerradas, las van a ver en sus asignaturas de hidráulica de máquinas y de abastecimiento de agua potable. Bien, para el análisis de este sistema de tuberías, de las que acabo de mencionar, tubos en serie, en paralelo, redes abiertas y redes cerradas, en todas esas, en todos esos sistemas, el análisis se lleva a cabo utilizando las ecuaciones de continuidad y de la energía, que ya hemos visto, que son las ecuaciones fundamentales, además de la ecuación de impulso y cantidad de movimiento. Pero esta ecuación la utilizamos solamente para conocer fuerzas dinámicas, más no para el análisis de los sistemas de tuberías, como son las de serie o las tuberías en paralelo. Bien, ahora sí, en este caso, ya vamos a estar tomando en cuenta pérdidas de energía, tanto por fricción como locales para flujo permanente. Ya vimos cómo calcular esas pérdidas de energía. Entonces, ahora vamos a aplicarlo. Bien, vamos a comenzar, ¿sí? Primero, con los sistemas de tuberías en serie, o también denominados conductos sencillos. Dice ahí en la descripción, y se hace referencia a la figura 7.1. Dice que consiste en un conducto único, alimentado en el extremo aguas arriba, o sea, está siendo alimentado ese conducto por un recipiente o puede estar alimentado por una bomba. En este caso, se está alimentando a la tubería por medio de un recipiente o un almacenamiento, ¿sí? Y que está descargando a otro almacenamiento o recipiente o tanque, ¿sí? Puede descargar libremente a la atmósfera, como se indica ahí en el enunciado, en el segundo renglón de ese párrafo. Ahora, se indica ahí que el conducto puede tener cambios geométricos u obstrucciones. Obstrucciones se refiere
a la presencia de válvulas con puertas, por ejemplo. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, consiste esos tubos en serie, en una serie de tubos que van estando conectados uno detrás del otro, o bien pudiese ser el caso de un solo conducto de diámetro constante. En la figura 7.1 se muestra una tubería con un cierto diámetro, luego una ampliación, luego una reducción. Hay rejillas a la entrada para obstruir el paso del material sólido que pueda quedar incrustado o bien obstruyendo el paso del agua en la tubería. Ya vimos pérdidas por entrada, pérdidas por válvulas, ampliación, reducción, cambios de dirección y pérdida por salida. Todos esos accesorios van a producir pérdidas de energía en el sistema, además de la longitud en los conductos, que también son importantes incluir esa pérdida de energía por fase. Bien, en este tipo de tuberías de diámetro constante o diámetro variable, pero con un solo conducto, se pueden presentar dos tipos de casos o dos tipos de problemas. Uno, el denominado problema de revisión, que consiste principalmente en calcular el gasto. ¿Sí? Ese es un caso de problema de tubos en serie. El otro tipo de problema se denomina problema de diseño y consiste en determinar el diámetro del conducto. Ya se indicó que para el análisis vamos a ocupar la ecuación de continuidad y la ecuación de la energía. Bueno, vamos a iniciar con ejemplos de aplicación. Entonces, les voy a compartir los ejemplos. Y bueno, ya tienen aquí en su pantalla, deben estar viendo. Estos no son. Denme tantito. Permítanme tantito. Déjenme ver. Los ejemplos de este tema. Ok. Muy bien, entonces, a ver. Aquí mismo, en este mismo material, tengo los ejemplos. Entonces, ya deben de estar viendo en la pantalla que corresponde a los ejemplos de este capítulo. Sí, lo están viendo, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien. Vamos a comenzar con los ejemplos de aplicación de los tubos en serie. Aquí en la figura 7.3 estoy presentando
un solo tubo de diámetro constante de 75 milímetros de diámetro, una longitud total de 61 metros. La tubería es de acero y presenta una tubería que está siendo alimentada por medio de un tanque de almacenamiento, ¿sí? Descarga un líquido que no necesariamente es agua. Ahorita vamos a ver los líquidos. Aquí está circulando un determinado líquido y descarga a otro tanque ubicado en la sección 2. ¿Sí? La diferencia de niveles entre estos dos líquidos, entre los almacenamientos o tanques indicados aquí en la figura, viene dada por la carga H indicada aquí en el esquema. Entonces dice, en la instalación de la figura 7.3, calcular la carga H para un flujo de aceite de 750 litros por minuto con una viscosidad de 1.042 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo, una gama, peso específico de 960 kilos sobre metro cúbico, para cuando la válvula de ángulo, que está ubicada en este extremo, está totalmente abierta y está conectada por medio de bridas. Bueno, eso es lo que pide el inciso A. El inciso B, habrá que calcular el valor del factor K requerido en la válvula de ángulo para que el gasto sea de 300 litros por minuto, es decir, se reduzca el gasto considerado en el inciso A, pero con la misma carga que la que se obtuvo en el inciso anterior. Luego en el inciso C se pide calcular el gasto Q que pasa por el mismo sistema si se considera agua a 25 grados centígrados cuando la carga H sea de 6 metros. Bien. Calculamos el área del tubo ya para comenzar a ver la solución. Y lo primero que hay que hacer después de haber calculado el área, que en este caso resulta para este diámetro de 75 milímetros, el área de 0.204418, vamos a ver para esta tubería de acero, cuál es el valor de la épsilon, de la rugosidad absoluta. Entonces, para ello, se va a consultar la tabla 8.1. Entonces, aquí están indicados los valores de las tuberías de acero. ¿Sí? Vamos a considerar la tubería es nueva, en donde épsilon varía de 0.05 a 0.10. Para cuestiones de análisis, podemos hacer el cálculo o la estimación de la rugosidad absoluta, considerando un valor medio o bien considerando un valor el máximo que está aquí indicado para pues tener mayor amplitud de seguridad en los cálculos que vamos a utilizar. Entonces, si consideramos un valor de épsilon igual a 0.10 milímetros, regreso. Y efectivamente aquí está indicada, ¿sí?
en esta página el valor de la epsilon de 0.10 milímetros. Bien, entonces siguiente paso, calcular el número de Reynolds para ver en qué zona del flujo o del diagrama de Moody se encuentra circulando, en este caso, el líquido, que no es agua. Entonces, 750 litros por minuto equivalen a 12.5 litros por segundo y, a su vez, gasto entre área, 2.83 metros sobre segundo. El número de Reynolds, 2.037 por 10 a la 4. ¿Sí? ¿Cómo se calcula ese número de Reynolds? Ya lo hemos visto. Velocidad, diámetro, entre la viscosidad del líquido. En este caso resulta 2.037 por 10 a la 4. Bien, hacemos la relación epsilon entre D para posteriormente revisar cuánto vale el factor de fricción F y calcular la pérdida de energía por fricción. Ojo nuevamente con la relación epsilon entre D. Ya aquí ya no puse las unidades, porque a ustedes ya se deben de acostumbrar a que la epsilon, ¿sí? 0.10 milímetros, nada más para revisar que ese valor de epsilon entre D es correcto. Epsilon, 0.10 milímetros. El diámetro es 75 milímetros. Ustedes hacen 0.10 entre 75. Les va a dar 1.33 por 10 a la menos 3, que es igual a 0.2013. Revísenlo, por favor. Díganme si es correcto o no. Sí, profe. ¿Bien? Entonces, ya para terminar con la clase de hoy, voy a entrar al diagrama de Moody con el número de Reynolds ahora de 2.03, o prácticamente es 2 por 10 a la 4, y epsilon entre D de 0.2013. ¿Sí? Me voy al diagrama de Moody. Ahí está. 2.03 por 10 a la 4. Subo una vertical. ¿Hasta dónde? Pues voy a ver cuál epsilon entre D necesito. Necesito 0.2013. Bien, miren lo que voy a hacer a continuación. Esta curva es la de 0.201, esta es la de 0.2015. Entre esas dos está la de 0.2013. Voy a interpolar entre esas dos líneas la de 0.2013 con la tendencia de esas curvas. Más o menos quedaría así. Ahí va más o menos. Esa línea que he puesto en color amarillo es la que estaría representando la curva de epsilon entre D de 0.2013 aproximadamente, que se encuentra en la de 0.201 y la de 0.2015. Leo el valor de el factor de fricción F de este lado y aproximadamente sería del orden de 0.0, 2, 22, 24, 26, 28, 22, 4,
26, 28. Es aproximadamente, me equivoqué. $22, 24, 26. Esta es .028. Más o menos anda muy cercano al .0285. Que debe corresponder espérame tantito. Ay. Ya cerré la otra, los ejemplos que estábamos viendo. A ver, ya nos para terminar. Ok, entonces punto. Ir al ejemplo. Punto 0.285, efectivamente es lo que tengo marcado aquí. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos en cuanto al cálculo del factor de fricción F. Lo que sigue, hay que plantear la ecuación de la energía entre el tanque superior y el tanque inferior. Eso lo vemos en la siguiente clase para continuar con el análisis. ¿Vale?